¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villavilla. Por acá, día importante para el fútbol mexicano porque se realizó la asamblea de dueños y se tornó especial desde el momento en el que se hace en el Centro de Alto Rendimiento, en el CAR, acá en la Ciudad de México, y no como normalmente se utilizan las instalaciones de la Federación allá en Toluca. En esta ocasión fue en el CAR porque querían enseñarle a los dueños de los equipos y a los presidentes las instalaciones de cómo quedó la remodelación del Centro de Alto Rendimiento con miras a la Copa del Mundo del 2026, instalaciones que son utilizadas no solamente por la selección mayor varonil, también las utiliza la selección femenil, las selecciones juveniles, en fin, toda la estructura de selecciones nacionales que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento. Hubo remodelaciones importantes y aprovecharon para presentárselas a los dueños y entonces ahí realizar la junta de dueños. De hecho, observamos en la fotografía a Mauri Vergara, el presidente y dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ahí junto a Alejandra de la Vega, que es la presidenta de los Bravos de Juárez. Ahí estuvo a Mauri Vergara presente en esa reunión donde se tomaron determinaciones importantes para el futuro de la Liga MX, de las franquicias, de la selección mexicana y por supuesto de la competencia de cara al próximo torneo que será especial. El Clausura 2026, el torneo previo a la Copa del Mundo, tendrá algunas particularidades de las cuales vamos a estar platicando. En primer lugar, ya se dio a conocer oficialmente que el torneo siguiente arranca el 9 de enero, tal y como se los habíamos estado comentando. Viernes 9 de enero arranca la Liga MX. Guadalajara iniciará su participación el día 10 cuando reciba a los Tuzos del Pachuca. El calendario, el resto de los partidos se dará a conocer en los próximos días. Otra de las determinaciones que se confirman es que la liguilla se va a jugar sin seleccionados mexicanos, porque Javier El Vasco Aguirre le solicitó a los dueños en pláticas que sostuvo con semanas de anterioridad que le dieran el respaldo para soltar a sus mejores jugadores, a los jugadores seleccionados, de tal manera que no pudieran estar en la liguilla, pero esto con el objetivo de que la selección tuviera una mejor preparación de cara a la Copa del Mundo. Y esto tiene que ver con una de las decisiones que se toma en esta asamblea de dueños y que es en relación al número de jugadores extranjeros o no formados en México que pueden participar en la liguilla del fútbol mexicano. En el torneo regular sabemos que los clubes tienen derecho a tener 9 jugadores no formados en México inscritos en el plantel. De esos 9, solamente 7 pueden estar al mismo tiempo en la cancha. Esto se va a mantener durante la fase regular del próximo torneo. Sin embargo, como medida de compensación para los clubes que están dispuestos a ceder a sus jugadores, en la liguilla los equipos van a poder utilizar sus 9 plazas de no formados en México en la cancha. Es decir, en un partido de liguilla de los cuartos de final, cualquier club, evidentemente Guadalajara no, pero los otros 17 van a poder utilizar a sus 9 jugadores extranjeros al mismo tiempo en la cancha y complementarlo con 2 jugadores mexicanos. Esta es una de las medidas que se adoptó en esta asamblea de dueños, muchachos, y que todos ganan menos el Guadalajara, porque obviamente Chivas, al no utilizar jugadores extranjeros, pues tendrá que jugársela evidentemente con el plantel de mexicanos que tiene, independientemente de cuántos futbolistas ceda a la selección mexicana. Por lo que hemos visto en las últimas convocatorias, bueno, parece que el Tala Rangel y el Piojo Alvarado tienen ese lugar adelantado en la lista para la Copa del Mundo, sujeto a, por supuesto, a la participación que tengan con Chivas en el torneo, a que les vaya bien y que todo marche conforme se ha visto. Tala Rangel y el Piojo Alvarado, pero hay otros elementos como Luis Romo, que ha sido considerado en algún momento, Armando La Hormiga González, u otros elementos que pudieran treparse al barco mundialista teniendo una buena participación en este semestre. La cuestión acá es que en la liguilla los equipos, independientemente de que den o no seleccionados a la selección mexicana, van a poder tener ese beneficio de usar a sus 9 jugadores no formados en México. Por ejemplo, si en dado caso el Necaxa, que es raro que mande un seleccionado a las concentraciones del Vasco Aguirre, el Necaxa, si ellos no reciben convocatoria de jugador a selección nacional, no importa,
podrán utilizar en la liguilla, si es que clasifican, a sus 9 no formados en México. Los Tigres, ellos sí tienen opciones de mandar alguno que otro elemento de selección mexicana. Diego Lainez, por ejemplo, ha sido de los que ha estado con mayor frecuencia en los llamados del combinado nacional. Pero Tigres, en el caso a lo mejor de que no tenga ningún convocado, va a poder utilizar en la liguilla a sus 9 no formados en México. Entonces, esta es una medida en la que todos ganan, los 17 equipos, sin importar si mandan o no seleccionados. Ellos, los 17, ganan, pero a Guadalajara, ¿cómo se le compensa los seleccionados que va a ceder, verdad? Pues no hay manera. Chivas juega con puros mexicanos y con esa base de mexicanos se la tendrá que jugar así de 1, 2, 3, 4, 5 los que requiera Javier el Vasco Aguirre para la concentración previa a la Copa del Mundo. Así está el panorama con esa decisión que se adoptó en esta asamblea de dueños. Otro de los puntos que también, por supuesto, llamaron la atención en esta junta de dueños fue que se anunció, el comisionado de la federación anunció que el Mazatlán está en un proceso de venta, que Emilio Escalante, el propietario del Atlante, es el que está en esta negociación para adquirir el certificado de afiliación del Mazatlán, y entonces el próximo torneo sería el último torneo del conjunto mazatleco en la primera división, de tal manera que la visita del Guadalajara a Mazatlán de clausura 2026 pues sería la última, por lo menos en el futuro inmediato, que tendría el rebaño sagrado a la Perla del Pacífico. Así que si ustedes están dentro de su planificación para en algún momento dado conocer Mazatlán, si no conocen, o conocer el estadio, pues es el momento que lo hagan si es que son aficionados del Guadalajara o de cualquier otro equipo, porque a partir de la apertura 2026, es decir, cuando se termine la Copa del Mundo, ya el Atlante estaría de regreso en la Ciudad de México, tomando el lugar del Mazatlán en la primera división. Así que ahí está, para que muchos de ustedes de pronto hacen sus planes de vacaciones o para tomarse algún fin de semana y conocer algún punto del país. Bueno, pues en el caso de que quisieran ir al partido de Mazatlán contra Guadalajara, que va a ser en Mazatlán porque Chivas recibió a los Cañoneros en el Apertura 2025 en aquel resultado favorable para Chivas de 2-0, entonces ahora a Guadalajara le toca pagar la visita a Mazatlán y sería la última del rebaño sagrado en el Estadio El Encanto, por lo menos en el futuro inmediato. Ya después, si el Mazatlán en algún momento dado regresa a la primera división bajo otro esquema, bueno, pues ya se vería, ¿no? Pero de entrada, ese sería el último partido del Guadalajara en la Perla del Pacífico. Otra de las decisiones que se toman en esta asamblea de dueños es evidentemente el hecho de que la selección mexicana tendrá partidos de preparación. Se anunciaron los 8 partidos previos a la Copa del Mundo de preparación, y destaca el caso de 3 compromisos que no son de fecha FIFA, es decir, que no son partidos en ventana oficial en donde los clubes extranjeros o donde militan jugadores mexicanos en el extranjero, ellos no están obligados a ceder a sus jugadores, pero el compromiso de los dueños con Javier Aguirre y con la selección mexicana es que van a ceder a sus jugadores para estos partidos de enero y febrero, que todo apunta serán contra Bolivia, contra Panamá y también contra la selección de Islandia. Falta por confirmar que se den esos partidos, pero todo está encaminado a que eso pase, y esto evidentemente pues involucra que los cuerpos técnicos y que los jugadores de la Liga MX tengan que ir con la selección mexicana y por ahí se puedan perder alguna de las jornadas por atender ese compromiso de selección mexicana, porque va a estar muy apretado el calendario de la Liga MX. Habrá 3 jornadas dobles y tal y como se los anticipaba cuando dimos a conocer que Pachuca y Juárez son los primeros 2 rivales de Chivas, la jornada 2 es jornada de media semana, entonces el torneo se va a ir de volada por este tema evidentemente especial que significa recibir la Copa del Mundo del 2026. En otros asuntos también se reveló que el Atlas está en este proceso también de poder ser vendido, que Rafa Márquez, a raíz de todos los rumores que habían sonado de que si la federación ya tenía un plan para poner al Turco Mohamed después del Mundial y que Rafa Márquez se fuera a dirigir un equipo de primera división, esto fue negado por las autoridades de la federación en el sentido de que Rafa Márquez, una vez que termine la Copa del Mundo,
asumirá como el director técnico de la selección mexicana para el proceso al Mundial del 2030 y que incluso ya se está viendo el asunto